Es cómo se forman los linfocitos. Bien, o sea, los linfocitos se forman en el timo. O sea, aparecen Eh, en el timo, nacen ahí. o sea, se forman un progenitor linfoide común. ¿Pero es en dónde? En la médula. Claro. En la médula. ¿Y después? Y después sí migran al timo, y ahí como que todo el desarrollo de la ontogenia se da en el timo. Claro, Bien. sería que en timo van para el proceso de maduración, sería. Sí. O sea, se originan, digamos, en médula ósea, como el resto de las células del sistema inmune, pero sí, terminan de desarrollarse en el timo y es donde pasan las cosas más importantes, porque si no, no podrían cumplir su función de linfocitos T. Entonces, podemos decir, o sea, en palabras como lindas, capaz se lo dijeron en el seminario y capaz alguna me lo quiere decir, ¿cuál es la finalidad de la ontogenia? ¿Qué permite que el linfocito T pueda cumplir su función principalmente? ¿Y qué es lo que se desarrolla durante la ontogenia? Su receptor ontogénico. Perfecto. El TCR. Muy bien. O sea, vimos, bueno, todavía no lo vimos, pero ustedes sí lo vieron, que durante la ontogenia básicamente se basa en que el linfocito llegue a tener un TCR. En primer lugar, o sea, en toda la primera parte que vemos de la recombinación somática y todo eso que vamos a hablar, el objetivo es que el linfocito exprese un TCR en la membrana. Entonces podríamos decir que uno de los objetivos sería ese. ¿Qué es eso? Qué lindo. Eso sonó a un gatito, yo no escuché qué era. Sí, Era ¿Es un gato o un perro? Pero es muy chiquito. Un gato. sí, tiene 2 meses. Ay. ¡Ay, me muero! Ay, no, me da mucha ternura. Quiero uno. O sea, igual tengo uno acá al lado mío, pero es muy grande. Bueno, continuando. Obviamente voy a seguir escribiendo acá otra cosa importante, o sea, otra cosa muy importante que si no, no sirve la ontogenia directamente, pero bueno, vamos a desarrollar cómo es que sucede esto. Más o menos ordenadamente, ¿cómo podrían decir que sucede esto? O sea, de tener un linfocito sin nada, o sea, sin nada en la membrana, acá, es por ejemplo, la stem cell que es progenitor, o sea, como que precede a un linfocito T. Tiene... A través de rearreglos del ADN. Perfecto, sí. Esa es una de las cosas que suceden. Acá, por ejemplo, tenemos la stem cell, ¿no? ¿Qué es una stem cell? Una célula madre, hematopoyética. Muy bien. Bueno, no sé si esto va a funcionar, si van a entender. Pero bueno. Esta célula que llega al timo, por ejemplo, ¿tiene CD3 expresa CD3 en membrana? Bueno, CD4, por ejemplo.
No, No. No, CD8. No. tampoco. Bueno, CD3 tampoco expresa. Y el ADN, ¿cómo dicen que está antes de que ocurra todos los procesos que vamos a describir ahora? En configuración germinal. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué significa eso? que todos los segmentos génicos que codifican para las porciones variables del TCR están separados en el ADN. Muy bien. O sea, ¿todos entendieron eso cuando vieron el teórico? ¿Les mostraron alguna imagen en las diapos o algo? Sí, sí. Perfecto. A mí eso no me costaba muchísimo entenderlo. O sea, sí, decía que se rearreglaba y todo, pero no entendía bien qué pasaba. Les hablaron en el teórico sí, pero igual no le da tanta importancia como capaz el libro, y no sé, en el seminario, a los estadios de doble negativo, o sea, por ejemplo, doble negativo 3, Sí, 4, lo mencionaron, tipo, que arranca sin ningún CD4 ni CD8, entonces es doble negativo, después hace doble positivo, después se selecciona solo uno y es siempre positivo, pero nada más. Bien. Ujú. Igual, Jessy, no sé, Está bien. nunca enfocaron mucho en eso de, no sé, doble negativo 3, qué hace específicamente, y el que hace específicamente doble negativo 4, ni nada, no. No, o sea, más que nada, en qué parte del proceso y cuándo se cambia, o sea, cuándo dejan de ser doble negativos y pasan a ser dobles positivos, y en dónde Claro. pasan a ser simples positivos, nada más eso. Y Bien, cómo es que se vuelven CD4 o CD8. bien. Yo siempre le doy Entonces, importancia a eso, ¿no? y cuando hablamos de doble negativo ya dijeron que era porque no expresaba ni CD4 ni CD8. Ujú. Entonces, ¿cuál vendría a ser el objetivo, o qué es lo que va a hacer en este estadio el timocito? O sea, se llama timocito una vez que ingresa. Va a migrar por el timo para contactar con las células presentadoras y adquirir CD4 y CD8. Va a ser, Adquirir, claro. sería en la corteza, con Ah, los, el epitelio químico de la corteza. Va a ser la proliferación celular y definir el linaje para T alfa beta o T gamma, gamma no sé qué, Alfa, beta o gamma, delta. gamma delta, sí, no sé. Ujú. Bueno, bien, sí, O sea, el timocito migra durante todo su desarrollo por la corteza, y sí tiene que interactuar, digamos, con el microambiente que generan las células del estroma cortical, que bueno, obviamente generan el ambiente adecuado para que esto se pueda dar. Y como dijeron, o sea, no tiene nada, o sea, no tiene CD3, CD4, no expresa TCR, o sea, obviamente acá me faltó la parte más importante, ¿no? O sea, voy a dividirlo acá. entonces, los timocitos cuando vienen de la médula ósea y entran al timo son doble negativas. Forman su TCR, o sea, primero la cadena beta, después la cadena alfa, y ahí van a expresar CD4 y CD8, se vuelven dobles positivas. Y después, cuando entran a la selección positiva, y ahí van a adquirir después CD8 o CD4, o sea, se van a quedar con uno de los dos. ¿Sí? Y por eso sería el orden. Claro. O sea, primero tienen que
expresar TCR, o sea, todo el proceso que ven con las RAG, la recombinación somática, que mandan una cadena beta a la membrana y todo eso, tiene como objetivo que tengan un TCR, o sea, es el TCR lo que están sintetizando en ese momento. Después, o sea, con los procesos, que dijo Jessie, o sea, selección positiva y negativa, precisamente en la selección positiva es que se define si es CD4 o CD8, pero bueno, vamos con el proceso de síntesis, por ejemplo, acá, estamos en estadio doble negativo. Su objetivo es sintetizar la cadena beta del TCR. Hola, hola a Ay, todos. Camilo. ¿Qué hiciste Por al final? fin, lo logré. No, hay que oprimir un botón y ya, o sea, no, es que yo soy muy malo con esto. Bueno, por fin, ahí estamos. ¿Vos ves Sí. todo Estamos también? ¿Qué tal? ¿Vas de Sí, la veo compu todo. o del celular? Bueno, ¿qué es esto? Estoy con la tablet, pero sí se ve todo perfecto. ¿Y vos podés dibujar? Sí, puedo, a ver. ¿Ahí se ve? Sí. Listo. Entonces ya borro eso. Bueno, estábamos hablando del estadio doble negativo. Listo. ¿Ya hablaron bien de lo de cómo está formado el TCR? Para que ellos entiendan tipo la cadena beta, alfa y eso. No dibujamos el TCR. La semana pasada igual sí, con todo lo de SMH, pero Ajá. no ahora. Ah, perfecto. Si ya lo hablaron, pues listo. Saben que está formado por esas dos cadenas. Claro, alfa y beta. Igual alguna no tiene claro cómo es. O sea, lo dibujo igual, no me importa. O sea, soy pésima, claramente, no sirven mis dibujos, pero me siento mal si no lo hago ahora. ¡Ay, se me mueve! ¿Hace falta que dibuje tipo el CD3? No. Bueno, no sé qué. ¿Saben lo que es, chicos, el CD3? Es lo que usa para pasar las señales del exterior al interior. Bien. La función del CD3 es un complejo asociado al heterodímero, o sea, al TCR, y lo que hace es eso, transducir la señal que recibe el Y TCR. también participa en transportar a la membrana las cadenas del TCR durante la ontogenia. Sí. Perfecto. Sí. Estas también son cadenas del CD3. Es medio una pregunta igual, porque No sé, yo nunca dibujé nada ahí abajo. está, no me acuerdo en qué página del libro, que dice que son las cadenas Z, pero Z con tipo letras griegas. Igual no importa, realmente no son importantes, jamás las dibujan. Pero bueno. Por las dudas, no sé. Lo que sí yo haría es tipo, como que el surco esté compartido. Sí. Ay, no, quise borrar. No, sí, yo igual no puedo borrar, bueno, sí, voy a intentar borrar así. Tipo, eso. Ay. Queda muy bien. Bueno, no soy buena. Bueno, ahí está. No soy mala dibujando, pero con el dedo sí. Bueno, entonces, toda esta parte que nosotros vemos del rearreglo, intenta generar una cierta variabilidad en esto. ¿En qué parte dirían que es importante que sea variable la proteína? La parte de reconocimiento del antígeno. Bien, Perfecto. como vimos en el CMH, esta es la parte más variable, esta es la parte variable, o sea, y esto
Es más constante, es constante. Jessy, ¿qué hace? Sí, no, ya me olvidé lo que iba a decir ahora. Variable. Porción variable y porción constante. La constante es la que está en contacto con la membrana. Y la variable es la que está en contacto con la que reconoce el CMH y el antígeno. Bien, entonces, que nosotros tengamos diferentes porciones variables, obviamente. ¿Qué es lo que van a generar específicamente? Porque tiene un nombre que se le da después. O sea, la variabilidad se da por re. No estaba hablando de eso yo, pero bueno. Sí. Ah, ¿de qué estás? No, que la variabilidad, o sea, que haya justamente variabilidad acá y que los TCR sean diferentes es lo que me va a generar el repertorio T. Ay, claro. Ya lo habíamos hablado la semana pasada, o sea, era básicamente introducción a la inmunidad innata, y hablamos de cómo reconocían las células del sistema inmune innato y cómo reconocían las del adaptativo, que ahí hablamos del TCR y del BCR por arriba, sin entrar en detalles, pero sí habíamos dibujado un montón de linfocitos con diferentes TCRs de diferentes colores. Cada uno es específico para un epítope antigénico diferente. También hablamos de lo que era un epítope. ¿Alguna me quiere volver a decir? Era la porción del antígeno que era reconocida por el receptor. Bien. Muy bien. Tal cual. Y a su vez, esa pequeña porción del TCR, o sea, y de la región variable del TCR, que reconoce y contacta más íntimamente con el epítope, se llama paratope. ¿Sí? Bien. Más o menos. Obviamente esto es horrible, pero... Bien, entonces estábamos intentando sintetizar la cadena beta. ¿Hablamos de los gamma, delta y todo eso? Al final, ¿no? Bien. O sea, esto se da a la vez, se podría dar que sinteticen la cadena alfa y beta, o que sinteticen otras que se llaman justamente gamma delta. Suele suceder que se pueda sintetizar la beta, por lo que se prosigue con la síntesis, obviamente, de un linfocito que denominamos alfa-beta, por tener un TCR con esas cadenas alfa y beta, pero podría generarse, y de hecho sucede, pero en un porcentaje mucho menor, que se logra sintetizar, o sea, logra rearreglar para la síntesis de otras cadenas, o sea, de un TCR constituido por otras cadenas que son gamma y delta, cumplen función, o sea, son linfocitos T, pero tienen otras características que las vamos a ver en otra clase. Pero bueno, siempre que el libro lo especifique igual, siempre que ellos hablan de linfocitos T, se refieren a los alfa, beta, a menos que especifiquen que están hablando de otros. Pero bueno, el proceso por el cual se forman es este mismo. Y bueno, eso. Hablaron mucho más o sea, dijeron algo más de los gamma delta o algo así. No, o sea, explicó por qué los alfa beta son mayoría, porque, o sea, arranca por el rearreglo de la cadena beta, y como suele ser exitoso, se sigue ese linaje. Claro. Sí, perfecto. Pero no, nada más. Bueno, entonces, Bueno. ¿cómo hago para tener mi cadena beta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quiénes tienen que hacer qué? Primero empieza con lo de la recombinación somática a nivel del ADN. Perfecto. Bien. ¿Cuántos fragmentos génicos tiene la cadena beta? O sea, la porción variable está formada por ¿cuántos fragmentos génicos? Por 3. Bien. B, D y J. Sí, perfecto.
Esos son los tres, digamos, fragmentos génicos que se van a recombinar. O sea, hay varios B, varios D y varias J que se van a recombinar y van a formar la porción variable de la cadena beta. Etc. Bien, ¿y quién hace esto de la recombinación somática? Las recombinasas. Bien, ¿y cuáles son las más conocidas? RAC 1 y 2. RAC 1 Sí. y RAC. Alguien lo dijo, se escuchó bajito. Perfecto. Yo quería hacer algo en Sí. este cuadro, quería escribir, pero está muy feo, así que lo voy a volver a hacer. Por lo que yo leí, la de RAC 1 y RAC 2 no es que sean las recombinasas más conocidas, sino que como que la recombinasa es como un complejo enzimático en el que las RAC tienen la acción exonucleasa, o sea, la función de cortar el ADN, y las recombinasas son como otra porción. Perfecto. Bueno, entonces una vez se empiezan a empalmar los segmentos, ¿no? Ujú. Ahí, ¿eso es al azar o tiene un orden específico? B y J, y después B se le une al fragmento de J. Ujú, primero D y J, después B. Pero, entonces, ¿qué le da la variabilidad, digamos? Si dijimos que era en orden, como tú dijiste, es primero DJ, después se le une B, pero acá hay variabilidad. ¿Y qué se la da, digamos? Porque hay distintos genes que codifican para el mismo fragmento y también porque la unión entre los segmentos es imprecisa, entonces se pueden agregar o sustraer nucleótidos. Tal cual, También por esas dos razones hay variabilidad. Hay varios segmentos B, hay varios segmentos D y J. Que se unen al azar, ¿sí? Y eso le da la variabilidad de los distintos tipos de cadena beta. Y posteriormente, pues, distintos TCRs. Ahora, bien, eso que Entonces. sucede, ese empalme que sucede, comienza en un cromosoma, ¿está bien? En uno de los dos, ya sea materno o paterno, ¿sí? Y si lo hace bien en uno, no ocurre en el otro, ¿estamos claros? Sí. ¿Y cómo se llama eso? Exclusión alélica. Bien, muy bien. ¿Y la exclusión alélica existe en ambas cadenas del TCR? no, en el alfa no. Bien. En alfa no, bien. ¿En En alfa la qué hay? alfa, Hay exclusión funcional. Fenotípica. Fenotípica. Casi, sí. Igual, Perfecto. o sea, el rearreglo de D y J sucede en ambos, por lo que tengo entendido. Y después se lo asocia a B, a B, que intenta, o sea, no sé si estamos todos como en lo mismo. Y tampoco sé si, o sea, es lo que yo tengo entendido. Se rearreglan D y J primero, de ambos Yo leí eso. cromosomas, Sí. y después se Ajá. asocian esos D y J rearreglados a el B de un cromosoma. Sí. Se intenta rearreglar, si es exitoso, o sea, es eso, no se continúa con el otro cromosoma, y eso es lo que vendría a ser la exclusión alélica. Claro. Sí, eso es, exacto. Ujú. sí, Bien. eso es. Bien, entonces como la cadena alfa no tiene exclusión alélica, se van a expresar las dos, o sea, la de la madre y la del padre, ¿sí? Y bueno, ahí la cadena beta se va a asociar con una de las dos, ¿sí? Eso es lo que se llama exclusión fenotípica, que elija o la del padre o la de la madre y siempre va a ser con esa, ¿sí? Con la misma. Entonces, eso es la exclusión fenotípica. Perdón, Igual, en el teórico decían que sí. la cadena beta tenía exclusión genómica y la alfa funcional. O sea, funcional sería lo mismo Sí. que fenotípica. Sí, es lo mismo. Sí, es que Ajá. en realidad Ok. hay, no sé si es lo mismo, creo que habían diferentes teorías al respecto. Tipo, ¿no era ese tema el que tenía diferentes teorías?
que vimos en la escuela. O sea, sí hay diferentes teorías de por qué se asocia, digamos... Muy bien. Ahí está. Una pregunta. Entonces, CCR7 también ayuda a la expresión de ICAM, dijeron. No, aumenta la interacción de Afinidad. CCR7 con CCL19 y CCL21, aumenta la afinidad de LFA1, que es la integrina, por la cialomusina. Ah, genial, gracias. Ajá. Eso es lo que pasaba, es Integrina por similar. la superfamilia de inmunoglobulina. Eso, perdón, por la superfamilia de las inmunoglobulinas. Eso pasaba algo similar, ¿se acuerda cuando vimos los neutrófilos que ese papel de aumentar la afinidad lo hacía la interleuquina 8, ¿se acuerda? No se acuerdan. ¿Recuerdan? Bueno, yo para que integren. Eso fue hace un montón de tiempo. Yo para que integren y sepan Sí, que obvio. cumplen, digamos, una función similar, que es eso, o sea, la interleuquina 8 se unía a la cara luminal y aumentaba la afinidad de su integrina por el ligando, que es de la superfamilia de las La inmunoglobulinas. interleuquina 8 estaba expresada en el endotelio Ujú. y su interacción con el receptor de interleuquina 8 expresada en el leucocito, en el neutrófilo, por ejemplo, eso provocaba dentro del neutrófilo un cambio conformacional en su integrina, que es LFA1, y eso aumentaba la afinidad de LFA1 por su receptor, o sea, su ligando, que sería ICAM1, ICAM2. Y eso es lo que después generaba la adherencia estable, o sea, permitía que se pueda adherir establemente al endotelio. Es lo mismo que sucede acá. O sea, Claro. la interacción de CCR7 CCR7 con, díganmelo otra vez, no mentira, con CCL19 y CCL21 aumenta la afinidad de, ¿qué es lo que expresaba el linfocito T? Que vendría a ser el neutrófilo, pero bueno, es otro leucocito. ¿Qué era lo que expresa? Bien, LFA1 por ¿qué molécula? ICAM 1 y 2. Bien, perfecto. Bien. Ahora que está LFA1 bien. es una integrina, ICAM1 y ICAM2 es parte de la superfamilia de inmunoglobulina. O sea, no se confundan, ICAM1 y ICAM2 no son cialomucina. No, cialomucina con selectina. Con selectinas, adherencia, o sea, el ruling, ¿sí? Eso es en el... Claro, ruling. y. Bueno, bien, tenemos el linfocito T llegó a ganglio. ¿Qué es lo que, o sea, por qué queremos que vaya sangre, pase por ganglio, circule por sangre, vaya a ganglio y así? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que encuentres Para antígeno. eso. Perfecto. Bien, el antígeno. ¿Y quién lleva el antígeno? Las dendríticas. Sí, eso Bien. la presento ahora. Perfecto. Bien, Dendrítica. entonces, por un lado tenemos al T que llega a ganglio por sangre, vénulas de endotelio alto, por otro lado tenemos la dendrítica, que, ¿qué pasó previamente? Que es todo lo que hablamos en la clase pasada. A ver, alguien, de El verdad, alguien me lo va a O sea, explicar. en una oración, no. Hizo todo el procesamiento antigénico, expresó el antígeno a través de las moléculas estas del complejo mayor y vía aferente linfática llegó al ganglio y se agrupa en la zona de paracortical del ganglio por donde van a pasar los linfocitos en busca del antígeno. Perfecto. Perfecto. Vía eferente linfática. O sea, bueno, no, mejor lo voy a escribir. No, bueno, se entiende, ¿no? Vía eferente linfática. ¿Se entiende? Bien. Ahora tenemos los dos en ganglio. Entonces, dijeron, la dendrítica, alguien me lo dijo bien, vos creo que fuiste Cami, que esto es Sí. en la zona paracortical. Ujú. Sí. ¿En qué parte específicamente de la zona paracortical se va de la que En se va a los agarrar la dendrítica? En los conductos fibroreticulares. Perfecto. Bien, Conductos ¿qué son los conductos fibroelásticos fibroreticulares? Emoji de ese que tiene la mano en la cara. ¿Dónde están? ¿En qué parte del ganglio? Dijimos que era en la zona paracortical. Paracortical. Ah, ya dije. Listo. ¿Eso cómo se llama? ¿Y qué?
Que lo de la zona T. Claro, zona T. O sea, sea, bueno, los se conductos llama zona- fibroreticulares están en la zona T. Sí, o sea, la zona T es la zona Sí. paracortical igual, o sea, el nombre más Ajá. formal es zona paracortical y como que dividimos zona B y zona T por donde es que cumplen más funciones o se desarrolla más todo lo que hace cada uno. Bueno, estaba Entonces, preguntando bueno, Jessy en qué el son los área- conductos fibroelásticos reticulares. Ah, y ahora Jessy va a decir lo que dice Jorge siempre, dale, a ver, decir. Vamos. Como Jorge siempre dice, los conductos reticulares fibroelásticos, como dice su nombre, son conductos, o sea, conducen, son como unas verdaderas autopistas donde circulan las células dendríticas y los linfocitos T para poder encontrarse, o sea, porque ustedes piensan, en el área paracortical, tipo, es un área, si todos anduvieran tipo por cualquier lado, como que sería más difícil encontrarse. En cambio, si todas van por un caminito que se une, y hay como, son como autopistas donde hay varias rutas que se unen así, bueno, y en un momento siempre se van a cruzar, ¿entienden? Sí. Entonces, es para eso, es para facilitar y para agilizar esa interacción, ese encuentro entre células dendríticas y linfocitos. Claro, como decía Jessy, Y bueno, eso, o sea, el objetivo principal de esos conductos es eso, o sea, aumentar la probabilidad del encuentro de la dendrítica con el linfocito. Claro, hace que esta interacción sea, o sea, ese encuentro, la interacción, sea más eficiente. Porque como que los guían. Son autopistas, básicamente, en el área paracortical. ¿Y estos cómo los guían? O conductos, sea, claro, iba a ¿cómo decir, guían? Tienen ¿qué dos expresan? quimiaquinas, que ya estuvimos diciendo un montón de veces. Que ya las dijimos 20 veces, sí, hoy. CSL19 y 21. Bien, sí. Sí. Sí, exacto. Y justamente las células dendríticas y los linfocitos T, ambos expresan el receptor para CCL19 y CCL21, que es CCR7. ¿Cuál era? Bien. Sí, No pensé que estaban, o sea, digo, bueno, hay una parte que yo me perdí. Bien. ¿Qué son las bolas verdes? Esto está buenísimo. Bueno, les cuento, las bolas verdes son linfocitos T. Esta cruz que está abajo de la dendrítica son los conductos. ¿Y qué son los puntos rojos? Antígenos. Los antígenos presentados. Bien, antígenos presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, entonces la dendrítica está ahí quieta como que es una reina, con todos sus pseudópodos, o sea, no sé si dendritas en realidad, así estiradas, presentando a través de SMH péptidos. Y pasan los linfocitos y a ver si interactúan, digamos. Hay una interacción que es específica, inespecífica, perdón, entre la dendrítica y el linfocito T. ¿Sabes qué quiere decir en específica? ¿Alguna sabe? ¿Hola? ¿Cómo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? O sea, dijimos ¿Qué que quiere decir como que sea primero van a interactuar de manera inespecífica? inespecífica, el linfocito T y la Claro, dendrítica. ¿qué No significa depende del inespecífica? receptor. Claro, independientemente de si el péptido sea, digamos, Es específico, claro. específico para el TCR. ¿Qué significa inespecífico? Y bueno, que no es específico. Bien, entonces, Es esta independiente de la interacción interacción TCR y péptido. inespecífica, ¿saben cuáles son las moléculas que interactúan? Encima ya las nombramos, o sea, está buenísimo porque ya hablamos de eso, pero para la extravasación. O sea, no es una nueva. LFA. Perfecto, LFA1. ¿Qué es LFA1? Es una... Sí. Una inmunoglobulina. No, integrina. Ah, Bien, que Eso es muy interactúa importante con porque se qué. nos va a tomar. con ICAM. Perfecto.
Cam 1 y 2. ¿Que está en dónde? En la dendrítica. Sí. Sí, por eso está Ajá. mi hermoso cuadro. Bien. Bien, entonces, esto es una interacción inespecífica, ocurre sin importar si es, digamos, si el péptido que está presentando la dendrítica es específico para ese TCR. ¿Y por qué sucede? Porque, bueno, la interacción entre el TCR y el CMH es inestable. Entonces, es como que primero hay otras interacciones como esta, que luego de la primera señal, ¿qué es la primera señal? El reconocimiento Para del señalar. complejo péptido, complejo mayor histocompatibilidad. Perfecto. Se le dice sinapsis inmunológica, no sé si se Ah, lo no, no me conocí. dijeron. Me encanta esa palabra. Me encanta, sí. Cambiemos el nombre al grupo. Ah. Sí. Ah, para el próximo grupo. Bien, sinapsis inmunológica. Entonces dijimos, acá del lado de la dendrítica, ¿qué ponemos? El ICAM 1 y 2. Bien, sí, eso era la interacción inespecífica. Ahora, en la primera CMH, señal, que es la... péptido. Perfecto. En la primera señal, que es en esta sinapsis que decimos, Ah, está bien. es, bueno, no es una verdadera sinapsis igual, ¿eh? O sea, digo porque capaz vías, bien. CMH de la dendrítica con, ¿qué cosa del linfocito T? TCR, TCR. Perfecto, TCR. Esta interacción termina por aumentarme también la afinidad del FA1 por ICAM. O sea, básicamente todo, o sea, todo lo que sucede en esta vida aumenta la afinidad del FA1, es como re promiscuo del FA1 aumentar su afinidad por fea todo el tiempo. Entonces, esto es como que estabiliza la unión. O sea, la unión de CMH con TCR es inestable, pero aumenta la afinidad de otra unión que sí me da, que me proporciona estabilidad, por así decirlo. Bien, ¿y cuál es la segunda señal? Entre CD28 y B7 o CD80 o CD86. Perfecto. ¿Quién tiene C80, C86? La célula dendrítica. Ujú. ¿Se acuerdan que a medida que va madurando la dendrítica aumenta la expresión de estas moléculas, de Sí. C80 y C86? Porque aquí hay la capacidad de presentar. ¿Qué son estas C80 y 86? ¿Cómo se dice? Coestimuladoras. Perfecto, son moléculas coestimuladoras. Entonces, las células La puede... dendríticas maduras aumentan estas, ¿no? Ujú. Las inmaduras no tienen, o sea, tienen baja expresión de estas. Poco. Si sucediera que el linfocito T recibe la primera señal, que es la interacción de su TCR con el péptido específico presentado por CMH, pero no obtiene la segunda señal, se muere. Eso igual lo vamos También a ver en pueden ver, tolerancia, pero... sí, también pueden ver que las C80 y C86 se llaman, o las escriben en el libro como B7, por las dudas. Sí. Sí, dijo Vicky, me parece. Sí. Sí. Ah, genial. Sí, en el seminario te lo daba como con los 3 nombres. Ah, genial. Bien, ahora esa C que puse ahí arriba significa que CD28 es constitutiva del T. En cambio, CD80 y 86, como ya dijimos, aumentan su expresión cuando la célula dendrítica está activada. Bien, Eso ahora significa que son empiezan a suceder... ¿Qué? No, nada, significa inducible. O sea, que Claro. aumenten su expresión cuando se maduran es que son inducibles, no constitutivas. Entonces, ahora empiezan a pasar un montón de cosas. O sea, un montón de cosas se expresan en el T que interactúan con cosas que se expresan en la dendrítica. Pero bueno, hay una cosa muy importante que se empieza a expresar, que no es de interacción con la dendrítica. El
RIL2. Bien, receptor de IL-2. ¿No tenía el linfocito T antes de esto, receptor de IL-2? Sí, pero de baja afinidad. Bien. ¿Y qué es lo que ahora hace que tenga alta afinidad? Las Expresa dos la cadena señales. alfa. Cadena alfa, bien. Sí, igual sí, está bien lo de las dos señales. A partir de esto, se empieza a expresar la cadena alfa del receptor de IL-2, o que también se llama CD25. Y lo pongo así porque, bueno, ahora que sucedieron estas dos señales es que se empieza a expresar. Entonces, es la cadena alfa del receptor de IL-2. ¿Y esto qué me permite? O sea, obviamente tener más afinidad por IL-2. ¿Y esto qué me permite? Claro. Que se active. No exactamente. Bien, las señales me estaban permitiendo la activación. Ahora, recibir IL-2, ¿qué me dice? Expansión autócrina para... Expansión clonal. Y Bien. eso, lo que decías es que, bueno, también aparte de expresar la cadena alfa de receptor de interleuquina 2, también aumenta la expresión de interleuquina 2, o sea, también produce interleuquina 2 el linfocito. Y como tú dijiste, actúa de forma autócrina, parácrina. Bien, ahora, ¿qué hace la interleuquina 2? ¿Qué produce en el linfocito T? Expansión clonal. Bien, Bien. eso es la palabra. Expansión clonal, ¿qué es proliferación? O sea, no me sirve absolutamente de nada tener un linfocito T específico para una cosa. O sea, uno. Claro. Ahora que está activo, necesito tener más. Obviamente no hay un solo patógeno, digamos, circulando por ahí, sino un montón. Necesito que estos linfocitos T que se están activando proliferen. Por eso es importante que expresen esta cadena alfa. Bien, se empieza a Un dato no muy expresar... importante, pero que a mí me gusta, es que la expansión clonal es lo que genera, digamos, que los ganglios se inflamen y se agranden cuando uno está resfriado, por ejemplo. Claro. Tipo, están agrandados porque hay linfocitos ahí expandiendo. Datazo. Sí, yo. Datazo. No, igual sí, o sea, a mí... No, en serio, como te que digo. es buenísimo. Está bueno saberlo. Así saber Verle que está la inflamado, un dato de los utilidad linfocitos clínica. que estoy tocando. Claro. Ujú. Bien, se empieza a expresar otra cosa en el linfocito T. Muy importante. IFN gamma, interferón gamma. Eso lo vamos a hablar más en los perfiles. El CD40L. Bien, CD40 ligando. Ujú. Es el único ligando que creo, corríjame, pero que vamos a poner del lado del linfocito T. Bien, empieza a expresar CD40 ligando, que interacciona obviamente con qué cosa de la célula dendrítica. Con CD40. Ay, no te puedo ver. Bien, CD40 que es constitutivo Bien. de la célula dendrítica. ¿Qué me provoca esta interacción? Que se aumenta la expresión de B7. Perfecto, aumentan las moléculas coestimuladoras. Claro. Y esto es súper ¿Saben por importante. qué es importante eso? Piensen lo que les dije de la clase pasada, no sé si van a acordar. Sí, lo dijiste. Sí, que primero están presentando péptidos a los linfocitos TCD4. Ah, sí. Sí, lo dije. ¿De qué sirve que ahora la célula dendrítica exprese más moléculas costimulatorias si ya está presentando el CD4? Porque C8 necesita más moléculas coestimulatorias que C4. Entonces tendría que estar activado previamente por un CD4 para que el CD8 también se active. Tal cual. Perfecto. Esto tiene mucho sentido, ¿o no? O sea, ¿qué piensan de que el CD8 necesite más?
porque es citotóxico y tiene como mayores consecuencias si se activa con, No debería. con poco. Tal cual. Ujú. Perfecto, es por eso. O sea, como con la NK no queremos activar porque sí, o por algún Claro. motivo aleatorio a una célula citotóxica. Bien, se empiezan a Una expresar. pregunta antes de seguir. Esto de que la C8 requiere mayor coestimulación, ¿sucede siempre en todo el organismo o solamente en ganglio? Esto tal vez se lo pueden preguntar. En todo. No, en realidad, esto que dijimos sucede en ganglio, ¿sí? En ganglio linfático, pero periféricamente no necesita esa coestimulación, la C8, solamente en Ok. ganglio. ¿Bien? Igualmente, periféricamente, o sea, te referís a en sangre. Claro, en el tejido, digamos, cuando se activa en el tejido, no necesita esto. Bien, y una pregunta, ¿las células que se activan en el tejido son T naive? No. No. O No. sea, para activarse, para dejar de ser vírgenes, se tienen que activar en el ganglio. Y para activarse en el ganglio sí necesitan de mayor Exacto. expresión de Ujú. moléculas coestimuladoras. Por Lo que eso dice solo sucede Camilo ahí. en la periferia es cuando ya estamos hablando de células T de memoria. Ujú. O sea, ya se activaron previamente, ya no son T vírgenes. Bien, Claro. ahora... Igual sí, o sea, al ser de memoria, o sea, tienen su TCR específico y van a reconocer otra vez el antígeno, pero con más rapidez. O sea, van a hacer la primera señal otra vez, porque tienen que reconocer otra vez el antígeno por su TCR específico. Pero no Claro, necesitan o sea, las que no son segunda naive señal. no necesitan segunda señal. Ajá, Exacto. exacto. Entonces, por eso en los tejidos no sucede. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ujú. Más o menos. Bien. Bien, ¿qué otra cosa se empieza a expresar acá en el T? ¿Qué interacciona con otra cosa constitutiva de la célula dendrítica? Bueno, voy a poner acá una I. Y acá también. Bueno, es ICOS. ICOS en el linfocito T e ICOS ligando, que es constitutivo de la célula dendrítica. Bueno, hasta ahí son todas estimulatorias. Ujú. Cuando se activa ICOS es homólogo a CD28, ¿eh? ICOS es homólogo a CD28, pero tiene como menor potencia, ¿sí? Pero es homólogo, hace lo mismo. O sea, todas estas son estimulatorias, o sea, son señales que estimulan a más linfocitos T, más interacción, más. Y se empiezan a expresar otras dos que regulan hacia el lado opuesto, o sea, a su vez, cuando estamos intentando activar el linfocito T, pero tampoco queremos que nos exploten los ganglios, justamente, o sea, no queremos exacerbar la respuesta inmune, siempre los extremos terminan perjudicando. Entonces, se empiezan a expresar también en el linfocito dos moléculas que son inhibitorias, o sea, cuya señal es inhibitoria. ¿Saben cuáles son? No. Ninguna se acuerda o lo tiene anotado. Bueno, o sea, se pueden fijar. No. Bien. PD. Ah, bueno, sí. Jessy estaba hablando de PD1 y también tenemos CTLA4. CTLA4. Todo lo que estoy poniendo en círculo es como que es nuevo, digamos. Es inducible. PD1 está muy bueno, interactúa con PD1 ligando, constitutivo, y CTLA4 interacciona con CD8086.
Entonces CTLA4, ¿a quién es homólogo? Ya que interactúa con las mismas moléculas. AC28. AC28, bien. Pero tiene una principal diferencia. CTLA4 de CD28. ¿Qué se imaginan que es? Es lo opuesto, es justamente lo opuesto. Inhibe. Es inhibitorio. Además de ser inhibitorio, sucede que CTLA4 tiene mucha más afinidad por CD86 Ujú. que CD28. Entonces le va a robar Claro, lo desplaza. ese lugar, o sea, desplaza CD28. Como consecuencia, o sea, como la Bien. señal encima que recibe el linfocito es inhibitoria, por eso, bueno, por eso es que toda esta señal básicamente es inhibitoria y frena la expansión. Y PD1 tengo entendido que hace lo mismo, Es lo mismo, sí. pero no Solamente que desplaza, tiene solo menos... no. Ajá, exacto. Es lo mismo, solo que tiene menos potencia porque, como tú dijiste, no desplaza a C80 y 86. Perdón, a CD28. Entonces, al no desplazarlo, tiene menos potencia. Pero hace lo mismo, inhibitorio. Bien. Sí, o Esto sea, vendría a tapona ser, las moléculas costimulatorias y transduce señales inhibitorias. bueno, todo esto es la activación del linfocito T. ¿Se entiende? O sea, son un montón de cosas que interaccionan y se empiezan a expresar, o sea, es medio como otra extravasación, o sea, nada que ver a la extravasación leucocitaria, pero sí en el sentido de que estudian una molécula que interacciona con otra en otra célula, que o es constitutiva o es inducible, Bien. y que produce ciertas cosas. Sí, al lado de, Julia, al lado de inhibición, puedas colocar una flechita que diga control de la expansión clonal, o sea, o regulación. Porque esa es la función de estas moléculas. Parar, digamos, la expansión. O sea, la activación del linfocito T hace que se empiecen a expresar más estas moléculas. Claro. O sea, se Sí, expresan a la vez, o sea, se empieza a estimular que se expanda, pero sin dejar de poner un pie en el freno constantemente por las dudas. O sea, se activan ambas cosas a la vez. Claro. Obviamente, cuando la inflamación baja y el proceso infeccioso se empieza a disminuir, se empiezan a expresar más estas cosas para que se dé por terminada la respuesta. Pero bueno, eso igual lo vamos a ver en la clase o sea, hay una clase que es de regulación, que se habla más de todo esto. claro. Sí. Bien, entonces, ¿qué me genera la activación T de un linfocito T que es CD4? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hace el linfocito T CD4? La diferenciación en los distintos perfiles. Perfecto. Bien. ¿Y qué son los Bien. perfiles? O sea, como que van a los distintos, los distintos linfo-TCD4 activados en los distintos perfiles van a secretar distintas cosas que van a promover la eliminación de distintos microorganismos. Perfecto. Bien. O sea, van a generar diferentes... TCD4, ¿Cómo? no, que significa que el linfocito TCD4 tiene mucha plasticidad. Ah, Siempre le preguntan a Jorge que si se puede, que si se diferenció a un perfil, se puede volver a, no sé, cambiarse a otro. Y Jorge dice, absolutamente.
O sea, tiene mucha plasticidad. Igual no es a lo que va a apuntar nada. Jorge es fan del perfil TH17, así que estudienlo. Uy, Y sí. además, todo lo que vamos a ver ahora, todas las cosas que vos decís, me tengo que aprender esto, sí. La respuesta es sí, porque lo toma de verdad. O sea, incluso, Ujú. o sea, vamos a ver que algunas interleuquinas son más importantes que otras, o que se las van a acordar más que otras, pero de verdad que toma hasta la más fantasma, porque además en los choice lo que hace es ponerte una opción, una pregunta, y las opciones son combinaciones de interleuquinas a veces, y te pone, para activar Sí. tal perfil, te pone una interleuquina que es correcta, una que es correcta y una que es incorrecta. Y entonces esa opción la descartás, pero porque tenías que saber que esa última estaba mal. ¿Se entiende? O sea, es como, lo van a tener que ver una y otra vez de memoria, pero sí, se lo tienen que estudiar porque lo toman. Sí. Bien. No quiero dibujar. Camilo, vos estás con una tablet, dijiste. Sí, ¿quieres que Pero dibuje? te hace medio, bueno, si querés, o sea, si querés, no, compartir vos la pantalla para no escribir arriba de... Claro, yo lo hago. Igual quería proponer una cosa, no sé si todos vieron el seminario y les explicaron lo de los perfiles, que Sí, básicamente, pero dijeron que fue lo que menos entendieron. bueno, porque tiene una idea que era, tiene una idea que era como los perfiles, o sea, está bien entender la función dependiendo de qué produzcan, qué citoquinas produzcan, pero digamos que tiene mucho de memoria, ¿sí? Muchísimo. Son muchas interleuquinas que está bien, o sea, en memoria, pero también está bueno saber de dónde salen, ¿sí? Tipo de cómo llegan ahí, quién las produce y demás. Entonces, yo iba a proponer una actividad que era dividir los perfiles, digamos, que cada uno elija un perfil del que quiera hablar, porque esto es memoria, pero bueno, viendo que no entendieron bien, mejor lo hacemos nosotros. Pero quería que lo hicieran ustedes, mandaran un audio explicando el perfil que quieran, con las interleuquinas y todo, y con las funciones. Pero bueno, Está bueno igual, o sea, está bien que Lo eso pueden hacer igual. lo van a decidir después de ustedes. Sí, como ustedes quieran. O sea, sí se entiende, pero para mí como que dijeron muchas cosas y quería saber, bueno, cuáles de todas esas funciones ponerle eran las realmente importantes y que había que saber. Perfecto. Porque, o sea, para Listo. entender, como decís vos, no hay mucho, es esto de memoria. Ujú. Las Sí, interleuquinas, algunas son de memoria, muchísimas. Está bueno, lo que está bueno saber es de dónde vienen, o sea, quién las produce, no sé si se lo explicaron en el seminario, pero eso es lo más importante, porque así se lo van a acordar. bien, y otra cosa que es importante, y que yo diría que es lo más importante, si bien, o sea, la parte de las interleuquinas es de memoria. La función de los perfiles, bueno, obviamente también es todo en la vida es memoria, pero bueno, es más fácil Razonable. de entender, claro, es razonable para qué es cada perfil. O sea, ahora no les voy a preguntar qué hace cada interleuquina, pero sí más o menos a qué asocian cada perfil, ¿no? O sea, si hablamos de el TH1, por ejemplo. Que, o sea, bueno, como ya dije, después vamos a hablar cómo es que qué es lo que necesita Ahí comparto. para diferenciarse a un TH1. Pero, Salite o sea, no compartas, así comparto yo y dibujo. ¿Quieres? bueno, dale. Bueno, mientras, díganme, ¿a qué asocian el perfil TH1? La ¿Saben qué es lo eliminación de patógenos intracelulares como virus. Perfecto, no sé cómo dejar de... No sé Virus, hacer... bacterias, hongos también. Bacterias o sea, siempre que sean intracelulares Celulares. o intravesiculares. Por ejemplo, Helicobacterium tuberculosis, infecciones virales. Todo Es lo que muy sea importante intracelular. ¿Qué? No, está. No, es muy importante que asocien TH1 a intracelular, no solamente virus, sino también bacterias,
intracelulares, también es antitumoral. Y esto va a ser más fácil a que lo asocien a qué es lo que produce, si bien lo hace a través de ciertas interleuquinas e interferones, digamos, el resultado va a ser convocar células que me ayudan a combatir patógenos que están adentro mío, como por ejemplo, ya vimos. NK Perfecto. NK. y TCD8 para la memoria. O sea, porque es citotóxico, o sea, como está dentro mío, lo que básicamente necesito es asesinar a esa célula que está infectada. Entonces, NK, CD8. Y hay otra también que... Bien, macrófago. Entonces, ahora no estamos hablando de ninguna interleuquina, y yo no puedo dibujar porque no estoy compartiendo la pantalla, pero sí háganse un cuadro, o sea, un dibujito que diga, algo... Yo tengo uno, se lo puedo pasar. Dale. Por el grupo. Se secreta y hace que el T se diferencie a un perfil TH1. El TH1 secreta algo, en ese algo ustedes tienen que rellenar qué son esas cosas, que me van a convocar células como la NK, como el linfocito TC8, como el macrófago, que su función va a ser, o su objetivo va a ser eliminar patógenos intracelulares. Virus, bacterias, intracelulares, también parásitos intracelulares, creo que. O no, porque, o sea, el TH2 es para parásitos, pero sí es intracelular. Para parásitos, o sea, TH2 es parásitos helmintos. Claro. O sea, los gusanos esos que están por fuera, no los parásitos intracelulares. Bien, y hay otra cosa a la que se asocia este perfil, que es a las enfermedades autoinmunes. Obviamente no es el objetivo, ¿no? Pero si hay alguien en mi cuerpo que me puede hacer daño y que es mío, es un citotóxico. O sea, NK, CD8. Decimos siempre que intentamos que no se activen por nada porque me pueden hacer daño. Y bueno, ese daño producido por nuestro propio sistema inmune se le llama enfermedades autoinmunes, y bueno, se las asocia a este perfil. Entonces, TH1... ¿No es el TH17, Yu? Bueno, no sé. El TH17 sí. seguro que sí. Sí. Autoinmunes. Este está asociado a... ¿A qué no, antitumoral. Igual también, autoinmune, yo diría por ejemplo, tienen mecanismos, o sea, mecanismos de daño, por ejemplo, en todo lo que es la tiroiditis de Hashimoto o la de pato. Sí, es verdad. Me viene. Bueno, ya Jessica, ahí está. te di permiso. Ahí está. Igual, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque, bueno, sí, el libro dice que está asociado a autoinmunidad y además es cierto, pero en cuanto al examen, recuerden o asocien autoinmunidad a el TH17. TH1. O sea, el perfil TH17. TH1. Igual... No, igual en el libro lo dice. Para mí, no sé, no creo que les tome algo que sea como... En el seminario te ponían autoinmunidad TH1 y TH17. Listo, claro, genial. los dos. Está. Bueno, sí, porque estamos diciendo, ay, los dos. Claro. Bien, bueno. Sí, no. Pero yo esta parte no vi el seminario. Y también es teórico y no lo antitumoral. mencionaba. Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, todos estos perfiles, o sea, surgen de la interacción entre la célula dendrítica y el linfocito T, CD4. Y el perfil que va a tomar va a ser, digamos, por el entorno de citoquinas que tenga. O sea, las citoquinas que le mande, digamos, la célula dendrítica. En el caso de TH1, ¿qué citoquinas son? Las que hacen que se diferencien a TH1. IL-12, interferón gamma y IL-18. Bien. Y también yo tengo anotado IL-27, que es súper fantasma, pero bueno.
No sé, lo tengo Principalmente IL-12 interferón gamma. claro, los Bien. tengo, obviamente tengo grandes y resaltados, interferón gamma y IL-12, y más chiquito IL-18 y IL-27, pero principalmente esas dos. ¿Qué hace? Bueno, no, para mí, sigamos hablando de los otros perfiles antes de, tipo, O hablemos bien de dónde la interleuquina 12 y el interferón gamma, que favorecen el perfil TH1, ¿quién los produce? ¿Ya hablaron de esto? Sí, habíamos dicho las células dendríticas. La dendrítica, claro, produce la interleuquina 12, pero también el macrófago produce la interleuquina 12. Digamos, no solamente los T van a elegir su perfil con lo que la célula dendrítica le tire, ¿sí? Sino también con todo lo que viene vía linfática, que pudo haber sido producido por las células epiteliales, por los macrófagos residentes y demás, ¿sí? Entonces la interleuquina 12 lo produce la dendrítica principalmente, pero también el macrófago. Bien, igual creo que lo vimos en la primera clase cuando hablábamos de todas las cosas que secreta el Ajá, macrófago en un perfil que la agrupábamos con la proinflamatorio. 18, claro, Sí. porque activaba la GNK también. La interleuquina 12 tiene la función de favorecer el perfil TH1, pero también de activar la GNK. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, y el linfocito T diferenciado en TH1, ¿qué libera? Hay dos citoquinas básicas, que son, Interleuquina 2 e interferón gamma. bien, la interleuquina 2 promueve la expansión clonal de células T, como dijimos, y también activa ANK y TCD8. ¿Sí? Y el interferón gamma, Reclutaba a los macrófagos. sí, y los activaba en un perfil inflamatorio, Inflamatorio. Ujú. M1. M1. Perfecto. Y le El que activaba su secreta- capacidad microbicida también. Sí. Bien, y también pasa otra cosa con el interferón gamma. Que es como inhibitoria. Te inhibe la expresión del linfocito T, la diferenciación del linfocito T al perfil TH2 y TH17. Perfecto. 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 O sea, háganse como un esquema similar a este, con más lugar para escribir, digamos, qué hace cada interleuquina o interferón, bueno, en el caso del interferón gamma, y saquen, digamos, como alguna flecha en otro color que indique que inhibe la diferenciación a esos dos perfiles. Ujú. Ahí lo traté de esquematizar, no sé si se Claro. entiende, pero Está bien. Yo me hice un cuadro ayer con el teórico, si quieren después lo puedo pasar, pero no sé si está bien. Dale, sí, sí, pasar, pasalo. dale. Todo suma. Bien, entonces, perfil TH17. ¿Qué hace? ¿Qué funciones tiene? Inmunidad contra bacterias, hongos. Y autoinmunidad. Perfecto. y Bacterias y autoinmunidad. hongos son, o sea, que sean extracelulares. Extracelular. Y la autoinmunidad, o sea, vendría a ser la parte mala, obviamente, como también en el TH1. O sea, no es una función, es una consecuencia de mal funcionamiento. Ujú. Autoinmunidad, por ejemplo, en la psoriasis, se estudió mucho en eso. Y la esclerosis múltiple también. Por más que en el libro diga que está en la TH1, pero la TH17 también. Yo lo leí. Claro. Y también, por ejemplo, en diabetes tipo 1, también. El perfil TH1, o sea, en Sí, diabetes el tipo TH1. 1.
Pero bueno, TH17, psoriasis y esclerosis múltiple. Y infecciones de bacterias y hongos extracelulares. ¿Y qué citoquinas son las que la diferencian en un perfil TH17? Son La 3. 1, 16 y TGF y beta. Sí, 16. 1 y No, 6. la 6. 1 y Bien. 6 inducen el perfil y después tenemos Ujú. 2 que lo expanden. La 21 y la 23. Perfecto. bien. Ahí les voy a colocar en verde las que lo expanden, ¿sí? Ahí, ¿Y no les llamó la estas. atención que TGF-beta, siendo una citoquina antiinflamatoria, diferencia un perfil TH17 que es súper inflamatorio? ¿O no sabían, no recordaban que TGF-beta era citoquina antiinflamatoria? ¿Se acuerdan Creo que del, Hola. ¿Se acuerdan que el del macrófago en un macrófago perfil en perfil? M2 secretaba IL-10 y Claro. TGF-beta? Bueno, pero TGF-beta junto con IL-6 y IL-1 es inflamatoria, o sea, como que se vuelve inflamatoria. Ah, ok. Sola no, o sea, sola diferenciaría un perfil T regulatorio, por ejemplo. ¿Lo puedes repetir? Sí, que TGF-beta, siendo una citoquina antiinflamatoria, que lo vimos cuando el macrófago se diferenciaba, por ejemplo, en un perfil M2, secretaba IL-10 y TGF-beta. Pero TGF-beta en conjunto con IL-6, y IL-1, van a inducir al perfil TH17, que es súper inflamatorio. O sea, como que cambia su función. Ok. En cambio, sola, por ejemplo, induciría un perfil T regulatorio. ¿Se entendió? ¿Clara era la que había preguntado o quién? Sí, no, yo, Mile. Ah, bien. Entonces, si yo quiero eliminar patógenos extracelulares, como bacterias u hongos, ¿a quién qué es lo que quiero generar en el cuerpo para que eso suceda? O, por ejemplo, ¿a qué célula podrían asociar para eliminar? Ah, ¿Quién habló? ¿Alguien habló? Alguien dijo, Bueno, hay una célula importante del sistema inmune que habíamos nombrado en la primera clase de inmunidad innata, que me ayudaba a asesinar bacterias, por ejemplo. Extracelular. ¿NK? ¿Macrófago? NK y macrófago No. hablamos en el perfil TH1 que me ayudaban a eliminar patógenos intracelulares. Igualmente, bueno, el macrófago también puede eliminar patógenos extracelulares. Pero bueno, una más específica antibacterial. O sea, si me falta esta bacteria, si me falta este leucocito, Esta célula. propuesta, Neutrófilos. predispuesta, bien, perfecto. Sí. Los neutropénicos, que son personas, pacientes que tienen menos neutrófilos de los que deberían, están súper predispuestos a enfermedades principalmente de bacterias extracelulares. Entonces asocien TH17, patógenos extracelulares, neutrófilos. Y bueno, el macrófago también. Bien, secreta, no sé si te va a quedar lugar para lo que secreta el No, TH17. no me. Voy a colocarla abajo, ¿sí? Bueno, ¿qué secreta? TH17. Ahí. Interleuquina 17A, 17F y 22. Perfecto. Bien. ¿Y L17 qué hace? Está más que nada encargada en la infiltración de los neutrófilos a los tejidos infiltrados, infectados. Bien.
O sea, activa los leucocitos, infiltración de neutrófilos y activación de macrófagos. ¿Y qué otra cosa? IL-17 y también IL-22, ahí sí las dos comparten una función que es activar a qué cosa. La producción de citoquinas proinflamatorias, quimosinas, ¿eso? ¿O una célula en particular? Sí, no, es activar al epitelio. O sea, una célula en particular puede ser, por ejemplo, el enterocito. O sea, activan al epitelio. Y activar al epitelio... En el seminario habían dicho que promovía la integridad de la barrera epitelial. ¿Eso sería? Claro, bien. Sí. Protege la integridad ¿cómo? Aumentando, por ejemplo, péptidos antimicrobianos, ¿se acuerdan? Y la producción de mucina, de moco. Claro. Y también Claro. dijiste citoquinas O sea, y miocinas inflamatorias, que está bien. Sí, está bien. O sea, activar el epitelio significa que el epitelio produzca IL-8 para atraer a los neutrófilos, que aumente la producción de mucina, o sea, de moco, y que aumente la producción de péptidos antimicrobianos. Estas son las tres cosas principales que hace el endotelio cuando está activado, el epitelio. ¿Sí? Entonces, podríamos como concluir, por así decirlo, que IL-17 sola, de por sí, cumple función más específica, digamos, en realidad, obviamente, todo esto es parte del sistema inmune, pero IL-17 la asociamos a células particulares como el neutrófilo, y a la 22, también junto con la 17, más, ¿cómo se dice? Como más dedicada Más o función enfocada en protectora. el epitelio, claro. El epitelio. Perfecto. Bien, Bueno, listo. avancemos. TH2 ahora. TH2 recibe TH2 es importante. Perdón, dale. ¿Qué? No, ¿Estás sí. No, iba a decir las interleuquinas que recibía. Bien, ¿y Dale, cuáles? Sí, decilas. La 4, la 33, la 25 y TCLP. Bien. Bien. Perfecto. Con el TCLP, TH2, IL-33 y IL-25, ¿por quién es producida? O sea, ¿por qué células? ¿Saben qué células producen TCLP, IL-33 y IL-25? No. El epitelio. El epitelio. Y L4, y L4, bueno, además de la célula dendrítica, NKT y mastocitos. Mastocitos principalmente, para que sepan. o sea, que básicamente este perfil TH2, la dendrítica, podríamos decir que no tiene un gran papel, porque tenemos TCLP 33, 25, que son secretadas por el epitelio, y L4, que tenemos NKT, nunca hablamos de NKT igual, así que no empiecen a pensar que les faltó estudiar algo, y mastocitos. Claro. O sea, la célula dendrítica lo que no hace, digamos, es no secreta IL-12, interferón gamma. O sea, no secreta IL-12 y eso, el no secretar IL-12 y no producir o sea, no ¿cómo se dice? No inducir el perfil TH1, y al estar las otras citoquinas, se va a diferenciar entonces en TH2. Porque fíjense que si estaba IL-12 y se diferenciaba TH1, inhibía a TH2. ¿Se entiende esto que está diciendo Jessie? ¿Alguna no entendió? O sea, vuelvo a repetir más claro. ¿Sí? No, yo no entendí. ¿Quién inhibía? ¿Era el interferón gamma o el IL-12? Interferón gamma. Interferón gamma, Interferón gamma. ¿qué hacía? O sea, ¿a qué perfil lo asociamos interferón gamma? A el TH1. Bien. Si la dendrítica está secretando interferón gamma, que dijimos que inhibía la diferenciación a un perfil TH2 y TH17,
no podemos, no se puede desarrollar el perfil justamente TH2 porque está inhibido, y las interleuquinas que me diferencian al perfil TH2 en su mayoría no están producidas por la dendrítica. Entonces, en ausencia de la secreción de interferón gamma, estamos como propensos, o sea, se termina diferenciando a este perfil TH2. Ajá. Ah, dale. Y yo tengo anotado, no sé si alguno lo tiene también, que IL-4 inhibe al perfil TH1 y TH17. Puede ser. Puede ser, Sí, sí, yo no lo el tengo. seminario lo dijeron. Ah, perfecto. Entonces, listo. Bien. Bien, Bueno, entonces. y Bien, inmunidad sé que era un frente a qué montón de cosas es cosas, sí. TH2. Frente a parásitos extracelulares como el mitos y, Sí. y también tiene importancia en las enfermedades alérgicas, en las alergias, digamos. Bien. Perfecto. Bien, Perfecto. perfecto. Ahora hablemos de cómo cumple esas funciones, ¿no? Digamos, el papel de las interleuquinas, que yo anoté ahí, no sé si las ven, si se entiende. Sí. Sí. La interleuquina 4, ¿bien? La 4, ¿qué hace? ¿Qué dijeron en el seminario? Que induce la diferenciación del linfocito TCD4 a un perfil TH2 y esto Sí, también hace que cambie el linfocito B hacia una conformación de inmunoglobulina E. Bien. bien. Perfecto. Provoca, Bien. se llama switch, ¿sí? Como un cambio Ok. en la producción de anticuerpos. En realidad, ¿quién produce anticuerpos? Bueno, ustedes no saben porque no hemos llegado ahí, pero es el plasmocito, ¿sí? El plasmocito es el que produce los anticuerpos. Está bien que lo Está Y asocies lo con que el el hace linfocito B linfocito igual B porque es. diferenciado. Claro. está perfecto. Es como el estadio final de diferenciación es el plasmocito, pero son linfocitos B, digamos, diferenciados, ¿sí? Y Ok. entonces la interleuquina 4 promueve ese switch, ese cambio de isotipo hacia IgE. Y la IgE es la que va a mediar las funciones contra parásitos y también alérgicas, ¿sí? Claro. Entonces voy a colocar acá IgE. Que lo vamos a ver bien cuando lleguemos a la siguiente clase, vemos esto. ¿Qué hace la IgE? ¿Sí? Para ¿Cuál fue la cumplir esas siguiente funciones. clase? La siguiente, el linfocito B. Pero no vemos funciones de las inmunoglobulinas específicamente. Creo que lo ¿Sí? vamos a ver mejor cuando veamos hipersensibilidades. Hipersensibilidad, claro. Ah, también. Pero bueno, Pero sepan sí, que IgE es una inmunoglobulina, un tipo de inmunoglobulina que está, la mayoría, digamos, unida al mastocito. Y entonces cuando el mastocito de granula genera tipo toda esa reacción alérgica que las personas ¿se tienen. acuerdan que el mastocito hacía parte de, bueno, también parte de la inmunidad innata y liberaba histamina y producía vasodilatación? ¿Se acuerdan? Ujú. Y eso provocaba el infiltrado inflamatorio. Bueno, en las alergias pasa eso, Sí. digamos, algunas veces a nivel Sí. sistémico. Bueno, Bueno, obviamente mastocitos, todo esto que estamos ¿qué va a diciendo hacer es, o sea, no es la idea. La idea vendría a ser que cumpla función de antiparásitos, o sea, no, eliminar parásitos extracelulares, y para eso estamos como reclutando células que generen un ambiente súper incómodo para el parásito y podamos eliminarlo. Pero sucede que diría que es prácticamente más seguido que nos veamos atacados por todo este sistema que me termina generando una alergia que por un parásito extracelular. O sea, lo mismo que me elimina el parásito es igual de incómodo para mí misma y me genera reacciones alérgicas. Bien, ¿y L9 qué hace? chicos?
Y L9 activa qué células. Empieza con M. Mastocitos. Bien. Sí. Ujú. Bien, lo recluta. Bien, lo recluta en realidad. Lo recluta y hace quimiotaxis. Yo tengo que lo Después activa también, no sé. Y que al activarse libera estamina y la estamina genera Ujú. vasodilatación en los vasos y broncoconstricción en los bronquios. Ah, yo creí que lo activaba la IgE, pero bueno, sí puede ser. Bueno, entonces recluta y activa mastocitos. Bien, después ¿Listo? la combinación de 4, 9 y 13. ¿Tienen anotado algo que hace? Yo no tengo. ¿Cómo? Que no tienen anotado. Uy, igual se salió. Pero bueno, Sí, 4, estaba 9 viendo si estaban ahí. y 13 me generan moco. Ahí. Y Ah, sí, también me hacen habían dicho. remodelación de la vía aérea. O sea, 4 y 13 hace remodelación de la vía aérea. Pero bueno, si tengo 4, 9 y 13, obviamente voy a tener moco y remodelación de la vía aérea. Listo. O sea, remodelación de la vía aérea es aumento de la producción de moco y la proliferación de células epiteliales y de células musculares. O sea, todo esto del perfil TH2, cada citoquina ustedes lo pueden relacionar con lo que pasa en el asma. Tipo, si ven después el teórico el que está hecho por Geffner, él lo explica bastante eso. Y van a ver cómo se relaciona todo con lo que pasaría en una persona asmática. Tipo, la broncoconstricción, la producción de moco, el aumento de las células musculares que forman, digamos, los bronquios. Todo eso hace que la luz del bronquio disminuya y eso hace lo que se empieza a respirar y todo eso. ¿Sí? Sí, listo. ¿Hay dudas del perfil TH2? Bueno, Habían tienen que haber mencionado muchas, pero también bueno. como Y que el aumentaba el E5. peristaltismo. ¿Qué ¿Aumentar el cosa? peristaltismo? ¿Cuál? Sí, ¿Cuál igual, interleukin? sí, eso Ah, sí, sucede. sí, El mastocito secreta histamina, la histamina me hace broncoconstricción, vasodilatación y aumenta, digamos, es lo que me provoca ponerle que ante las alergias, por ejemplo, alimentarias puede ser tener diarrea, por ejemplo, o Ujú. Ah, ok. además de la No, y aparte, broncoconstricción. vení para Aparte acá. que, Gorda, vení para acá. Bájese. Bueno, el mastocito también produce otras cosas, ¿no? O sea, no se queden solo con la histamina, también produce prostaglandinas, leucotrienos. Por ejemplo, las prostaglandinas favorecen ese peristaltismo que hablábamos también. ¿Sí? Producen otras Sí, y cosas. el peristaltismo no solamente provoca tipo, en el sentido de que es malo, o sea, las alergias gastrointestinales, por ejemplo, o sea, alergias alimenticias, sino también que cuando, por ejemplo, hay un gusano en claro, el intestino, como que el peristaltismo que aumente, digamos, favorecería a que no se pegue La al depuración, epitelio claro. y que salga, digamos, claro, o sea, esa se vaya es El la mecanismo de la función, o caca, sea, era la idea. Claro. claro. O sea, no es que está por eso. Ujú. Bien. Bien. Después tenemos el Bueno. perfil que es follicular helper, que vamos a ver, digamos, qué es lo que hace básicamente la clase que viene con linfocitos B, pero sepan que lo que tiene que secretar la dendrítica para que se diferencie a T follicular helper, ¿tienen anotado qué es? La colaboración TV. Bien, esa es la Esa es la función que función. cumple el T follicular helper. Pero ¿cómo hago para que mi linfocito T se diferencie a T follicular helper y no a TH1, 2? Hay una citoquina específica. ¿Se La acuerdan? O 21. Bien, Bien, Sí, la esa. 21. Esa es la estrella del T follicular.
Y a su vez, el T follicular helper secreta IL-21, IL-10 e IL-4. Y todo eso me va a favorecer que, bueno, cumpla su función, que es la que vamos a ver la clase que viene. ¿Tienen alguna duda? O sea, ¿les quedó algo que no, que siguen sin ¿Se entender? quedaron con las funciones? ¿Entendieron todas las funciones, más o menos? Sí, sí. No, o sea, no digo que si ya se Más saben bien. todas las interleuquinas, no. O sea, digo si Claro, digamos, el asocian a un concepto general. perfil, a una Eso función. sí. Es mucha memoria. Sí. Sí, bastante. Esto Yo tengo una realmente- pregunta. sí. En el seminario habían mencionado sobre algunos factores de transcripción para TH1. ¿Son importantes o tipo STAT4, TBET? No, no. La verdad no. Ok. No. Está en el Por eso libro, pero no. nunca, Hay, o sea, hay jamás cosas lo más explico. importantes Claro. que eso. Que tienes Bueno, que hay que priorizar como las interleuquinas que produce, cuáles favorecen su diferenciación y la función. Con eso es perfecto para el examen. genial. Perfecto. Bien, ¿alguien ¿Listo, tiene otra chicos? pregunta? Bueno, También hablaron un montón de tuberculosis y granuloma. Claro, eso es para explicar el perfil TH1. Pero ¿hay que darle tanta importancia o es más como ejemplo para aplicarlo? No, es un ejemplo. Es un O sea, ejemplo. también, Igual o te va ¿Quieres a sea, servir explicarlo que lo vos, sepas. Juli? ¿qué? ¿Quieres explicarlo No, que vos? igual sirve si lo sabes. No, decí lo que quieras decir. O sea, yo lo único que iba a decir era que, si bien obviamente no hace falta que empiecen a estudiar cómo se forma el granuloma y todo, Claro, porque eso es más de micro uno. claro, Sí. asocien como para que entiendan tuberculosis como un patógeno intracelular y no asocien bacterias únicamente a el perfil TH17, siendo que tenemos bacterias intracelulares. O sea, capaz que les ponen Mycobacterium tuberculosis en el examen y ustedes tienen que pensar en un perfil TH1. Claro, Ok. ponerle que una pregunta puede ser, una pregunta que creo que existe, podría ser, o sea, frente a Mycobacterium tuberculosis, las moléculas o qué sé yo, cosas para erradicarlas, y les va a decir perfil TH1, interleuquina 12, Ajá. Claro. TH17, interleuquina, interferón gamma. Entonces tienen que marcar la que no sirve para erradicar Mycobacterium tuberculosis, que sería TH17, ¿entienden? Ujú. Y muchas veces Sí. también otra cosa que hace es que le pone un patógeno, o sea, bueno, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, o capaz que le dice hongos, o capaz que, bueno, algo así, y las opciones no están el perfil, están directamente las interleuquinas asociadas Eso. a ese perfil sin que les diga. ¿Se entiende? O sea, capaz que me pone Mycobacterium tuberculosis y me sirve, o sea, ¿qué es efectivo para combatirlo? Y te pone IL-5, IL-9, IL-12, IL-6, y vos tenés que poner IL-12 porque está asociada al perfil TH1, y ¿se entiende? Ujú. Por Sí, eso es sí. importante que se aprendan las interleuquinas asociadas a cada perfil para que cuando les pongan un patógeno sepan qué perfil necesito y qué interleuquinas necesito para ese perfil. Ujú. Sí. Igual Y es cerca del importante, examen. igual, no solamente... Sí. Seguí, Jessy. No, que es importante que no Tranqui. solamente cada perfil, sino también a cada patógeno, qué componentes de todo el sistema inmune, también innatos, son importantes para erradicar diferentes patógenos, tipo, qué sé yo, bacterias extracelulares. Además del perfil TH17, también tenemos que decir, por ejemplo, anticuerpos, neutrófilos, complementos, ¿sí? Proteínas de fase aguda. Para virus, Ujú. no solamente el perfil TH1, también tenemos que decir interferones de tipo 1, NK,
células plasmocitoides, anticuerpos. Los anticuerpos son muy importantes frente a virus. Y así con bueno, bacterias, virus, bacterias extracelulares e intravesiculares. ¿Sí? Sí. Y qué Claro, citoquinas bien. participan. O sea, parece mucho, pero lo van a saber. Es Sí, más, sí. si ven el teórico, que yo digo siempre, el de Geffner de inmunidad, al final como que te da una tablita con cada cosa, y eso te ayuda. Igual cuando vas sabiendo También más, está bueno practicar Choi. Yo, cuando se acerque la fecha del examen, que ojalá se haga algún día, yo les voy a pasar algunos Choice para que practiquen, porque está muy bueno, más que nada para saber cómo lo preguntan y a qué apuntan, ¿sí? Entonces, yo les paso algunos Y las dudas que cerca tienen del... nos mandan una foto del choice o lo que sea Sí. y lo discutimos en el grupo. Entonces, y si otra cosa andan, que les gustó la idea hagan, de explicar un perfil cada uno para así yo armo los grupos, o sea, le asigno un perfil a cada uno y lo mandan en audio por el grupo explicando. ¿Les parece bien? Para ver Sí, si les sí. quedó. Sí. Perfecto. Bien, a ver quién canta primero un perfil. A A ver, nadie le interesaba en lo absoluto elíjanlo. ningún perfil. bueno, yo voy a Digan decir, uno, Clara va a explicar elijan. TH1, no, Clara TH1, Clara TH1, Gabriela TH2, Milena TH17 y Victoria, pero ¿qué le voy a poner? Porque TH1 Claro, es T folicular helper para la semana que viene. ¿puedes Bueno, de repetir? repente, Así lo voy escribiendo en el grupo. Bueno, Clara TH1. Clara TH1, Sí, Gaby TH2, Sí. Mile bien. TH17 Sí, y Vicky tiene más tiempo y la semana que viene, recién, nos explica T folicular cerca. Sí, pobre Vicky, nos va a explicar toda la clase. Tipo, audio, 10 minutos de Vicky. Hablando. bien. O bueno, ¿Cuándo tenemos que mandar ese audio? tienen tiempo hasta Hoy o No. mañana, o sea, hoy. es mejor, Ahora, por Dios. no, No. es mejor que lo hagan ahora, yo, en serio. Tipo, Bueno, pero después, recién están pues, entendiendo, o sea. bueno, pues igual es lo Para que mí tienen entendieron, o tiempo sea, hasta la esa es la semana que idea. Bueno, viene. antes de la semana que viene, Listo, bueno. 5 minutos antes de la clase. El domingo a la noche. El domingo de Para la noche, este sí, finde. a las 11:59. Sí, para este fin está bien. Ok. Ay, Bueno, no, chicos, mandé sin entonces, querer una foto al grupo. Pero, o sea, no era bueno, para el chicos, grupo. entonces No. Es lo mejor que les va a pasar en la vida igual. que- Bueno, ahora sí. Después Mi de 3 perrito horas. también está en mi cama recién. Pero sí, sí. bueno, gracias por el aguante. Estas Bueno, 3 muchas horas. gracias. Bueno, Chao, Gracias. bueno, chao, chao, que estén bien. Chao. Chao, chicas. Chao. Ay, cómo dejó de grabar.